Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, ya a mitad de semana. Esta semana va rapidísimo. Estamos viviendo agitados. Imagínense, si el año empezó los otros días y ya estamos a 12 hoy, ¿se podrá imaginar? Me estoy imaginando muchas cosas. Muchas cosas, seguro que sí. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Católica Radio 88.9 FM, también a través de las redes sociales y el canal de YouTube, y también en el área oeste 89.1 FM. Así, con mucha alegría y mucho entusiasmo, continuamos haciendo camino juntos. Y pedimos al Señor que nos asista, que nos ayude, ¿verdad? Desde esta experiencia de iglesia sinodal, que ya las comunidades comienzan a ir poquito a poco, aún con las dificultades, a ir iniciando el proceso sinodal, que también iremos hablando de esto. Pero estamos ahora recordando que estamos en nuestra diócesis iniciando la etapa del testimonio. Y por eso recitamos ahora la oración de esta etapa, donde pedimos la asistencia y la ayuda del Señor. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos testigos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables generosos, y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. En el programa del viernes, Padre, estuvimos recogiendo nuevamente. Del lunes. ¿Dije el viernes? Sí. Ay, Virgen Santa, vez, ya me adelanté. Y Dios mío, ¿dónde está ella? Estoy en el viernes. Es como que está más acelerada que yo. Ay, yo creo que sí, yo te estaba en el lunes de la otra semana. Casi. Pues en el programa del lunes estábamos compartiendo. Es que esto de lunes, miércoles, viernes, todavía estamos tratando de encajar en este proceso. Adaptarse. Así mismo. Pues compartíamos con todos los que nos escuchaban el objetivo general de nuestro proyecto pastoral diocesano, veíamos el objetivo específico de la etapa del testimonio, compartíamos entonces el texto programático que está tomado de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 6 al 8, y veíamos un poco lo que el Papa Francisco nos ilustraba o nos indicaba de lo que es el testigo, nos daba unas características para nosotros poder comprender este camino desde la tercera ventana de la puerta misionera. Ustedes serán mis testigos, haciéndonos testigos como San Juan Diego. Eso es así. Y testigos como Juan Diego, que tiene que ver con la experiencia mariana, que también veremos adelante, porque decimos vistiendo la imagen de la Virgen María, de la Guadalupe. Decíamos entonces que teníamos un objetivo general. Ayer lo hablábamos el lunes, un objetivo particular, un texto programático. Y nosotros, siguiendo un poco también la ruta del Evangelio, tenemos ciudades, y ahora estamos en una ciudad específica, que es Jerusalén. Y Jerusalén es signo de la urgente evangelización de las urbes, es decir, de los pueblos. Es la ciudad santa, es signo también de la ciudad de Dios. Los salmos lo cantan muchas veces, por ejemplo, uno muy conocido, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y el israelita lo fijaba en Jerusalén, porque estaba el templo, pero era signo del cielo, de esa Jerusalén celestial. Jerusalén entonces es una ciudad de Oriente, vamos a decir algunos datos, ¿verdad? De Oriente Próximo, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto. Es interesante porque está situada en una montaña. Por eso cuando el israelita iba caminando, cantaba unos salmos que llamaban los salmos de la subida. Y los salmos de la subida, pues, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, subo a Jerusalén, la ciudad. Y así, distinto. Cuando uno visita ahora Jerusalén, el guía turístico te dice, vamos subiendo, claro, se va en una avenida, en una autopista no se nota tanto, pero a pie sí que se nota. Y queda en lo alto de esa montaña que domina, como nos dice aquí,
el dato, ¿verdad? Entre los montes de Judea y el Mar Rojo, y esa ribera del norte del Mar Muerto. Entonces, es un lugar muy interesante, un enclave muy curioso. Decía una persona que Jesús eligió el oriente, o el Padre elige el oriente para que nazca el Hijo, sobre todo la tierra de Jerusalén, porque hasta las piedras son catequéticas. Esta etimología se refuerza por la forma hebrea del nombre, relacionada con Jerú, que significa casa, y Shalem o Shalom, que significa paz. Por lo que Jerusalén significaría literalmente casa de la paz. Casa de la paz, Shalom, Jerusalén, que anhela, que desea. Y por eso ir a Jerusalén era el gran anhelo, o es el gran anhelo de todo israelita que vive fuera de sus muros, que vive fuera de la ciudad. La complejidad de Jerusalén reside en que se convierte en centro de poder y margina a las grandes mayorías empobrecidas. Aquí reside la raíz de los conflictos que tuvo Jesús que afrontar cuando hablaba de un reino sin exclusiones, compasivo y solidario. Jerusalén tiene un profundo significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Así que parece contradictoria, ¿verdad? Ciudad de paz y donde más conflictos hay. Donde más conflictos. Curiosamente, David era un gran político y un gran estratega. Cuando coge esa ciudad o ese monte para establecer la capital del imperio que él tenía, lo hace con astucia y lo hace sabiendo lo que estaba haciendo. Pues es interesante, ¿verdad? Ahí se establece que la casa del rey y el templo, la casa de Dios, para unificar. No es tonto el hombre. Logra que el pueblo entonces mire a Jerusalén como el centro de la unidad. Y por eso excluye, estaba rodeada de unas murallas, y por eso los pobres, los marginados estaban fuera de esas murallas. En el centro vivían los buenos, los poderosos, los fuertes. Y esa es la lucha que Jesús va a mantener en su época y que aún hoy perdura. Cuando uno visita la ciudad de Jerusalén, uno se da cuenta enseguida de cómo está sectorizada la ciudad y cómo se nota muy claramente esto de los pobres y los ricos. Cada etapa nuestra tiene un valor, y así decíamos que cuando comenzamos en el 2016 era el valor del encuentro. Segundo, la confianza. Tercero, colaboración. Cuarto, acompañamiento. Quinto, unidad. Y este año el valor es el valor de esta etapa es la verdad. Vamos a ver la definición de la verdad, porque es interesante cuando nosotros decimos verdad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La palabra como tal proviene del latín veritas, veritatis. La verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. Recuerden que la frase que nosotros tenemos como frase guía bíblica es: ustedes serán mis testigos. ¿Testigos de qué? De la verdad. Por eso es que necesitamos también tener una definición de cuando yo hablo de verdad, ¿a qué me refiero? A mí me gusta siempre tener lo que llamamos las zapatas de los diálogos, ¿verdad? Que tiene que ver con las palabras que yo voy a utilizar, que todos entendamos lo mismo. Por eso me gusta hacer como un diccionario, como una pequeña definición. Entonces, vimos ahorita que significaba la palabra testigo. Estamos viendo ahora lo que significa la palabra verdad. Y dentro de un ratito veremos lo que significa la palabra testimonio. Entonces, verdad viene del latín, veritas
o veritatis. Y esto supone que hay concordancia entre aquello que se afirma con lo que se sabemos, con lo que conocemos. Pero además se siente o se piensa. porque de lo contrario seríamos unos que Mentirosos. no solo mentirosos como expresión, sino seríamos una persona Que no. esquizofrénica, divididos mentalmente. ¿Por qué? Porque afirmamos una cosa y hacemos otra. Porque sentimos una cosa o pensamos una cosa y somos todo lo contrario. Entonces, Incoherente totalmente. algo no funciona, ¿verdad? Entonces, este concepto de verdad abarca, es como un abanico, otros valores. Por ejemplo, tres interesantes, que es Honestidad, sinceridad y franqueza. una persona que vive la verdad tiene que ser honesta, sincera y franca. En otras palabras, una cuarta sería transparente. Transparente, como el agua. No puede ser turbia. Asimismo, entonces, la verdad se refiere a ¿qué? A la existencia real y efectiva de algo. A la existencia real. Y además que es efectivo de qué? De algo. Es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. existe, no es un invento. No es una cosa que yo me la imagino. No, que yo lo palpo, lo toco. Por eso cuando Juan habla de esta realidad de la verdadera, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado acerca de la vida de Jesucristo, de la verdad. Y por eso dirá, Jesucristo es la verdad. Lo he tocado, lo he palpado, lo he vivido. Esta dimensión entonces, desde ser testigo, un testigo de la verdad, me lleva ahora a unir o a inventar una palabra que una todo esto, y es la palabra testimonio. Monos, ley, vida, existencia, una ley de existencia, una ley de calma, una ley que toca, una ley que, ¿cómo? Que doy la vida, que no la... Vamos a ver qué significa eso de testimonio, desde el plano real. Pues entonces... testimonio es la palabra o declaración que se hace para demostrar y acreditar una afirmación, una postura o aseveración ante quien demanda garantías o seguridades. Es la definición del diccionario, ¿verdad? Una palabra, una declaración. O sea, jura usted decir la verdad. Está declarando a través de la palabra que usted dice eso para demostrar y acreditar, afirmar postura O aseveración ante quien demanda garantías o seguridades. Si yo te demando tú que me digas la verdad, pues entonces usted lo asegura, lo afirma, lo ratifica, porque usted lo ha visto, lo ha vivido, lo ha escuchado. Usted dice esto porque, no, pues yo estuve allí, yo lo vi. No, yo digo esto porque él me contó. Entonces estaba haciendo narración de lo que él te contó, pero a la vez está dando testimonio de que él te lo dijo. Entonces, aseguras, afirmas. Esto nos lleva entonces a dar pasos. Y por eso el Papa también nos ayuda en su reflexión, o en nuestra reflexión, desde la fe, y nos dice: dar testimonio es romper con una costumbre, con una forma de ser. Es romper para mejor, cambiarla. Fíjate entonces lo que nos está diciendo el Papa, ¿no? Que dar testimonio es romper con una costumbre. Es lo que siempre se hace así ha sido siempre. No, vamos a romper con una forma de ser. Cuando yo me convierto, yo tenía una forma de ser, pero al encontrarme con Jesucristo he cambiado, doy un giro distinto. Entonces, es romper para mejor. Para mejorar. O sea, no voy para atrás, voy para adelante. Cambiarla. Por eso, la iglesia sale adelante con el testimonio. Lo que atrae es el testimonio, no son las palabras, que sí ayudan, pero es el testimonio el que atrae, el que hace crecer a la iglesia. Y que es testimonio, la vida, no es lo que tú me dices solamente, es que yo lo veo que tú lo estás haciendo. No es que tú digas que hay que amar al prójimo, es que yo veo que tú amas al prójimo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene hambre le da de comer, porque aquel que tiene sed le da de beber, porque aquel que estaba desnudo, porque aquel que estaba solo,
porque aquel que ya no es una palabra dicha solamente, es que yo vi lo que él hacía. Una acción. Me hablaba del amor y yo veía cómo amaba. Y amaba porque hacía algo que yo era incapaz de hacer. ¿Y de dónde saca la fuerza para hacer eso? Del Espíritu. ¿Del Espíritu de quién? De Jesucristo, que le ha descubierto el amor del Padre. Y por eso el testigo impacta. Y hay gente que lo dice, yo no podría hacer eso. Y el otro le contestará, ábrete a la acción de Dios y verás que hará esto y cosas mayores. San Antonio María Claret decía, enamórate de Jesucristo y harás cosas mayores que yo. Y mira que hacía cosas. Nosotros hacemos cosas mayores que Jesucristo, por amor a Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo nunca habló por la radio, ni en la televisión. ¿Y por qué nosotros hoy hablamos por la radio y la televisión? Por amor a Jesucristo. A mí me parecía interesante, en una ocasión, padre, yo leía un libro de este hombre, Bantuan, y decía que Jesús no era matemático, pero le daba de comer a una multitud de gente. O sea, Jesús no sabía sumar, pero decía, dale a esos 5,000 o a esos 7,000 personas, dale de comer, y daba y hasta sobraba. Entonces es interesante cómo uno puede ver más allá para poder comprender lo que es dar testimonio, de hablar de la verdad y hacerse testigo. Y el testimonio solo lo puede dar quien está convencido. Si no estás convencido, por eso el texto que citábamos el otro día, ¿no? Mira, hemos encontrado, ven, y después diga que bueno, ven y lo verás. O sea, no creas en lo que yo te digo, compruébalo. Y no solamente ven y verás, dice que fueron, vieron y se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque desde lo que habían visto, habían reconocido que allí había algo más, que ese Jesús era algo más, que ese Cordero de Dios que había dicho Juan era algo más. Fueron, se movieron, no se quedaron estáticos. No hicieron como Herodes, vayan y me cuentan después. No, ellos fueron. Si Herodes hubiera ido a adorar al niño, no hubiera sido cruel. Hubiera comprendido aquel misterio. Eso es así. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nos quedamos en nuestra postura, nos hacemos crueles. Por eso, no son las palabras ayudan. El testimonio, el que atrae y hace crecer la iglesia. Por eso el Papa dice que la evangelización se da más por atracción que por discursos. Los discursos pueden ser bonitísimos y preciosísimos, pero si no me atrae, así tan bonitos. ¿Qué digo? Ay Dios, cosas tan lindas, preciosas. Pero a mí, pero una acción que cuestiona, que sacude, que conmueve, uno dice, wow, ¿y por qué tú haces eso? ¿Por qué lo haces? Por amor. Y hemos tenido últimamente, ¿verdad?, ejemplos vivos de muchas personas en estos días de pandemia, en estos días de terremoto, con el huracán. Si uno hace memoria histórica, uno dice, wow, mi abuelita, mi mamá, mi vecino, mi hermano, mi hermana, aquel compañero de trabajo, aquella compañera el jefe de la oficina, aquel vecino, aquel señor que yo no conocía. Y hay gente que ayuda de tantas maneras, de tantas formas, ¿verdad? Que uno se queda, ¿y por qué lo hace? Que le nace de dentro. Es el amor. Es un amor que no me deja sino actuar. No me impide, todo lo contrario, me empuja, me mueve, me impulsa, me lanza. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradio.pr.com. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Facebook, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, iniciando un nuevo año, pero con nuevas proyecciones, con mucha alegría y entusiasmo de volver a reunirnos y compartir con ustedes ustedes serán mis testigos. Vamos poquito a poco desglosando los conceptos que a lo largo de este año queremos sobre todo meditar, reflexionar en nuestras comunidades y llevarlos a la práctica. Hablábamos de que es la tercera ventana de la segunda puerta del tríptico de Aparecida, que es la ventana misionera, la puerta misionera, la ventana de testimonio. Ya vimos la ventana del acompañamiento, la ventana de la unidad, y ahora estamos en la ventana del testimonio. Y decíamos también que es importante entender que partimos de un objetivo general, de un objetivo específico, que tenemos un texto programático que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 6 al 8, que tenemos un lema, ustedes serán mis testigos, que hay una ciudad bíblica que es la de Jerusalén, que es donde se dice esta frase, donde se reúne. Y estábamos entonces viendo qué significa ser testigo, el primer día. Hoy estamos descubriendo lo que significa el valor de nuestra etapa, la verdad. Esa verdad que se define como una experiencia concreta y lo que implica entonces unido, testigo de la verdad, dar testimonio. Y vamos poquito a poco, ¿verdad? Guiados por las sabias palabras del Papa Francisco. Nos dice el Papa, la fe debe ser transmitida, debe ser ofrecida, especialmente con el testimonio. Sí, que si queremos que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle,
Esto hay que lograrlo por una transmisión. Entonces la fe debe ser transmitida, debe ser ofrecida y especialmente con el testimonio. Entonces no es un producto que se vende, es un producto que se regala a través de la vida. Por eso entonces nos dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Palabras de Jesús tomadas del Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Vayan, ya, ahora mismo, no ahorita. Vayan por todo el mundo. Por eso en el texto programático dice Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el confín del mundo. No se queden aquí, vayan por todo el mundo. Jesús tenía la misión solo de su pueblo. Los seguidores de Jesús, el mundo entero. Se abrieron las puertas, se abrieron las compuertas. Por eso vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Y esto no significa hacer proselitismo, como si yo fuera un equipo de fútbol que hace proselitismo o fuese una sociedad de beneficencia. ¿Qué es hacer proselitismo? Hacer campaña para uno. Vénganse aquí, los nuestros, no. O tampoco una sociedad de beneficencia. Estamos haciendo ayuditas por aquí para tomar fotos. No, la iglesia no es eso. La iglesia es una experiencia de un encuentro con el que vive, que es Jesucristo, para que en Él, por Él y con Él, nosotros, tú y yo, tengamos vida, otros también tengan vida y la tengan abundantemente. Por eso el Papa nos dice, no, la fe no es nada de proselitismo. Es decir, buscar adeptos, buscar gente para nuestro grupo. No, nosotros metemos a la gente al cielo, no a la iglesia. La iglesia no es el reino, la iglesia es señal del reino y esto también es muy importante. Por eso somos sal y es el sal poquito. Tú no puedes echar un pote de sal, un caldero de arroz, tú has hecho una pizca. Y a veces esto como que no se entiende. Entonces el proselitista es el que todos los quiere para su grupo, todos los quiere para su movimiento, todos los quiere para... Correcto. Sí. Y esto es una mentalidad que muchos de nosotros tenemos en la iglesia y que hay que purificar, hay que sanar. Si no perteneces a esto, si no te vas a condenar. Pero, ¿cómo que te vas a condenar? Si Dios llama a todo el mundo a la salvación. Ahora, la iglesia es un camino que orienta, que guía, que sostiene, que anima, que guía. Es hacer ver la revelación para que el Espíritu Santo pueda actuar en la gente mediante el testimonio, como testigo con el servicio. Fíjate, es hacer ver la revelación. ¿Cuál revelación? El amor del Padre, que se ha manifestado en Jesucristo, y esto es lo que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a ver para poder actuar. ¿Dónde? En la gente, ¿mediante qué? El testimonio. ¿Por qué tú haces esto? Porque creo en Jesucristo. Si no fuera porque creo en Jesucristo, no lo haría. Y usted ve gente que entrega su vida totalmente al cuidado de los enfermos y no recibe una paga como puede recibirla. Por ejemplo, vámonos a los extremos, ¿verdad? Personas que se van a países donde no hay remuneración humana, y no solo porque sean religiosas o sacerdotes, también hay matrimonios que se van allí a dar la vida por el Evangelio y podrían tener buenas comodidades, pero prefieren eso, estar con los sin. Una mujer, una muchacha joven que decide que va a entregar su vida al servicio de los enfermos, no solo como enfermera, sino como religiosa. Es decir, se entrega a Jesucristo para que Jesucristo, a través de una comunidad, la envíe al mundo entero, a donde haya falta. Y muchos salen de su país, de su nación, y van a otros lugares más pobres, lugares más necesitados, y pasan la vida y nadie las conoce, y no le toman fotos, y no le dan una buena paga. Simplemente viven con lo indispensable, con lo necesario, y a veces pasando, como decimos, las 1500, y uno las ve con una alegría, con un entusiasmo profundo, porque se sienten amadas por el amado, para poder amar en el amado a aquellos que se sienten no amados. El servicio es un modo de vivir. ¿Ves? El servicio
es un modo de vivir. Si digo que soy cristiano y vivo como un pagano, no vale. Esto no convence a nadie. Si digo que soy cristiano y vivo como tal, eso atrae. Es el testimonio. Fíjate, el servicio es un modo de vivir. Es una frase sencillita, pero un imán profundísimo. Y que no todo el mundo lo entiende. Muchas veces cuando un joven siente la llamada al ministerio sacerdotal, uno le pregunta, ¿y por qué tú quieres ser sacerdote? Y te dice, por servir. Esto es interesante, ¿no? Por servir. Pero explícamelo. No, yo quiero servir. Y dice, ¿servir en qué? Y claro, el servicio que puede prestar el sacerdote no es lo mismo como el médico. Quizás el médico tiene mejores compensaciones, porque hay un sueldo, hay una paga, hay una buena casa, hay unos buenos elementos. Estatus. Y no lo digo para menospreciar, porque el que se siente llamado a esto, Dios llama, pero puedes convertir ese servicio en una profesión. Y es lo que el sacerdote o el religioso tiene que tener mucho cuidado. Pero esto solo lo logra si es un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano, esté donde esté, lo que dice aquí, el servicio será su modo de vivir. Y será un médico o será un abogado, pero nunca se aprovechará de la gente. Por eso toda esta gente, entre comillas, que se llama cristiano, con cruces al pecho y Biblia debajo del brazo, prendiendo vela, y estoy haciendo caricatura, ¿no? Pero que no ama, sino que estos entonces, Padre, retomando un poco lo que usted decía en el programa del lunes, se quitaron la toalla del servicio. Usted decía, Jesús se mantuvo, se quedó con la toalla, se hizo servidor de todos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también a lo mejor nos hemos quitado la toalla? Eso es así. O hemos tirado la toalla para sacar un beneficio. Por eso la frase es interesante, ¿no? El servicio es un modo de vivir. Y añade, si digo que soy cristiano y vivo como un pagano, no vale. ¿Por qué? Porque hace todo lo contrario. Dice que es cristiano y está haciendo todo lo contrario. Por eso no convence a nadie. Eso es así. Si digo que soy cristiano y vivo como tal, eso atrae. Porque eso es un fuego. O sea, uno nota cuando una persona está haciendo esto con gusto, con amor, con entrega. No le importa. Se desvive. Quiere que el otro sea feliz. Eso no lo percibe. Y otros van a llegar sin que tú los llames. Simplemente van a ponerse a hacer lo que tú estás haciendo. ¿En qué puedo ayudar? Y la frase es interesante. Uno se pone a hacer una cosa y lo está haciendo con amor y se acerca a una gente y dice, ¿en qué puedo ayudar? Se le pega. Se le pega. Ahora, si uno es el que está cruzado de brazos mirando a los demás, dando órdenes, uno se le alega de allí. A mí no. Eso es el testimonio. No convence, no atrae, pero si hace y vive, eso es lo que atrae. Eso es el testimonio, el agarre, el enganche. Sin testimonio y oración no se pueden acercar a las personas a Dios. ¿De dónde saca la fuerza el que da testimonio? De la oración, dirá el Santo Padre. El testimonio y la oración van juntos. Sin testimonio ni oración no se puede hacer predicación apostólica, no se puede llevar el anuncio. Darás un hermoso sermón moral, harás muchas cosas buenas, todas buenas, pero el Padre no tendrá la posibilidad de atraer a la gente hacia Jesús. Interesante, ¿ves? ¿Qué es la oración entonces? Lo que da vitalidad a la predicación, lo que hace que ese anuncio sea verdaderamente el enganche, el imán. De lo contrario, dará un hermoso sermón moral, cosas que tienes que hacer. Muchas cosas buenas, que está bien, todas son buenas, pero ¿qué pasa? Que el Padre, Jesucristo, el Espíritu, es decir, el Padre que es fuente de vida, no tendrá la posibilidad de atraer a la gente. Porque no ven a Jesucristo.
Y esto es importante porque ¿cómo es el Padre Dios que yo no lo he visto? El único que lo ha visto, lo dice el Evangelio, es Jesús. Mira a Jesucristo. Entonces las acciones de Jesucristo, tú verás lo que hace el Padre. ¿Cómo veo, dónde yo veo a Jesucristo hoy? Se supone En el hermano. En la iglesia. La iglesia ve en el pobre a Jesucristo, pero yo que soy un pagano, poniéndome yo en el caso de los paganos, ¿dónde es que yo tengo que ver a Jesucristo? Un pagano no va a ver a Jesucristo en los pobres. Un pagano verá a Jesucristo en la iglesia, porque se va a de cuestionar, hermana, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted vive en ese barrio? ¿Por qué te pasa horas muertas asistiendo a esos enfermos? ¿Por qué usted hace eso? Y le va a responder, por Jesucristo. Y es lo que le decían a la Madre Teresa, pero ¿por qué usted hace esas cosas? Porque Jesucristo me lo dice que lo haga. Entonces, Jesucristo se ve reflejado, estoy hablando de los paganos, claro, la iglesia, los de dentro, tendremos que ver a Jesucristo en los pobres, en la Eucaristía, en la palabra, pero la iglesia ha de ser el reflejo en el mundo pagano de Jesucristo. Ese es el problema, que hoy los paganos no ven a Jesucristo en la iglesia, porque no aparece. Y necesitamos una iniciación cristiana, necesitamos iniciar a los cristianos para que reflejen a Jesucristo. Nosotros somos el espejo. Entonces, ¿cómo dicen que se hacen todo lo contrario? Esta es la gran contradicción. O sea, tú tienes una gente que hay que sanear la política y metes un cristiano ahí. Se supone que el cristiano político no haga lo que hace el cristiano, lo que hace el pagano político. Se tiene que distinguir. Puede hacer todo lo contrario. Entonces ahí es donde viene la confusión. Y entonces dice, si estos son los cristianos, pobrecito de mí que soy un pagano. Es muy difícil. Entonces nosotros hacemos una imagen. Ay, yo veo a la Virgen María ahí. Entonces la gente mirando a la Virgen María ahí, eso no es la Virgen María, es una estatua. Eso no es la Virgen María. ¿Dónde yo veo a la Virgen María hoy? En la iglesia, que como María, la mujer, acoge, vive, engendra, da luz la palabra. Esa es la misión de la iglesia. Si yo imito a la Virgen María, tengo que hacer exactamente lo mismo. Si yo creo que Dios existe, tengo que mirar a Jesucristo. Y si yo creo en Jesucristo, tengo que hacer lo que hizo Jesucristo. Y Jesucristo hizo ¿qué? Pasó haciendo el bien. Pero el Padre no tendrá la posibilidad de atraer a la gente a Jesús. Y este es el centro. Este es el centro de nuestro apostolado, que el Padre pueda atraer a la gente a Jesús. Mira lo que está diciendo, que el Padre traiga a la gente a Jesús. Nadie va al Padre sino a mí, sino a través de mí, porque Él es el camino. Y nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Ahí que está el texto del Evangelio. Es que cuando uno se pone a leer esto, uno dice, ¿cómo es la cosa? Nadie va al Padre sino por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. ¿Y cómo el Padre lo atrae? En el amor. Por eso descubrir a Jesucristo es descubrir el amor del Padre. Descubrir el amor del Padre es descubrir a Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo. Que entrega. Si no, no se entiende. Y ahí es que está dándole vuelta. Y esto hay que leerlo y leerlo y leerlo para poder interiorizarlo y vivirlo. Porque de nada me vale interiorizarlo y quedarme ahí. Es que si no lo interiorizas, no lo vives. Y no lo vives si no lo interiorizas. Por eso dirá, nuestro testimonio abre las puertas a la gente. ¿ve? Nuestro testimonio abre las puertas a la gente. Vengan. Y nuestra oración abre las puertas al corazón del Padre para que atraiga a la gente. Cuando nosotros oramos por la gente, ¿qué le estamos diciendo al Padre? Ay, que te conozca. Atráelo, bendito ese un pobre hombre. Entonces uno va y dice, Señor, acuérdate de fulano. Por eso decía que hay que tener rostros y nombres. Y cuando yo voy a rezar, yo me decir, por la conversión del mundo. Está bien, pero es que el mundo tiene personas concretas. Y yo tengo que rezar. Mira, Juan me pidió que rezara por él. Señora, fíjate de Juan. Juan tiene un problema. Juan tiene esta dificultad, tiene esta enfermedad. Fíjate de tal. Entonces, pones rostro. ¿Y el Padre qué hace? Mira.
Y cuando mire a Juan, ¿a quién va a mirar? A su hijo. Y por amor a su hijo, salva a Juan. Salva a Juan porque Juan es su hijo amado, porque ha sido revestido de Jesucristo. Lo decíamos ayer por las aguas del bautismo. Tú eres mi hijo amado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La iglesia cubre, se pone, quizás lo que yo voy a decir es una loquera, ¿por qué loquera está diciendo? Pues la gente se viste de Halloween, y se viste de diablo, y se viste de monstruo. Vístase de Jesucristo, para que el mundo no vea a quién, al mal, sino que el mundo vea a quién, a Jesucristo. Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Es una oración, es una frase de San Irineo preciosísima, ¿no? Rostro, cara. Esa cara de Dios es Jesucristo. Esa cara del hombre perfecto es Jesucristo. Por eso esa oración es preciosísima, es hermosa, ¿no? Es muy hermosa. Y está tomada de una experiencia de vivencia, de realidad. Nuestro testimonio abre las puertas a la gente. Y nuestra oración abre las puertas al corazón del Padre para que atraiga a la gente. Testimonio y oración. Y esto no es solo para las misiones, sino también para nuestro trabajo como cristianos. Eso no es para allá, papá. Ay, que hay que ir de misiones. No, eso es diario, por eso dirá. ¿Doy testimonio de la vida cristiana realmente con mi forma de vida? Sí, doy testimonio de verdad. Yo soy un cristiano de verdad. Y cuando hablo de cristiano, en mi caso como obispo, yo tengo que dar al margen si soy obispo o si soy religioso claretiano. Como hombre soy cristiano. Porque resulta que este cristiano, hombre, en mi caso, fue llamado a un estado de vida religiosa como misionero claretiano, y dentro del misionero claretiano como presbítero, y luego, bueno, como diácono, como presbítero y como obispo. Pero este obispo es cristiano o es un pagano. Este político es un cristiano o es un pagano. Este maestro es un cristiano o es un pagano. ¿Cómo actúas? Esa es la clave. Porque servir es amar. Y amar es servir. El servicio es un modo de vivir. Rezo para que el Padre atraiga a la gente hacia Jesús. Mi oración. Yo rezo para que atraer a Jesús. Y entonces ahora, con esa frasecita, podemos ver el texto de la oración que estamos este año rezando como testimonio. ¿Qué le pedimos a Jesucristo? Nos dirigimos a Él porque Él es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Y le pedimos que nos haga como San Juan Diego, porque en San Juan Diego hay una característica que veremos más adelante. Pero San Juan Diego es aquel indiecito de la montaña que se encontró con la Virgen. No, la Virgen se encontró con él y lo eligió. Y entonces con la palabra testigo nosotros sacamos unas cualidades que aplicamos a Juan Diego, pero que en Juan Diego la estamos aplicando nosotros. ¿Y qué decimos? Que Juan Diego era testigo del Evangelio. Vamos por partes. Testigo, ya vimos lo que era testigo, pero no es cualquier testigo, no es de un accidente, es del Evangelio, de una buena noticia. Y esto conlleva que es una persona sencilla, además trabajador, además incansable, además generoso, además obediente. ¿Para qué? A la llamada. Colaborar y en la construcción del reino. En la construcción del reino. Esa oración la vamos a estar rezando durante todo este año, para que esos valores, o ese valor de la verdad de un testigo que tiene su experiencia en el Evangelio, florezca dando frutos de vida y de vida eterna. Vamos a pedir a la Virgen, a Santa María de Guadalupe, que nos ayude a ser discípulos, misioneros y testigos. A San José, que nos ayude a ser discípulos, misioneros y testigos. A San Juan Diego, que nos ayude a ser discípulos, misioneros y testigos. Al Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. A tantos santos y santas de Dios que nos ayuden a ser discípulos, misioneros y testigos. Amén. Ánimo, ser discípulo, misionero y testigo. Hasta el viernes, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.